Hola, cibernautas. A ustedes que tienen interés en la actualidad, la política y lo que hacen los diputados de la fracción liberal progresista, los saludo. Soy Alberto Gatjens, de este lado del micrófono y de la cámara, y los acompañaré en los siguientes minutos en Tenemos Quórum para conversar sobre proyectos de ley, economía y esos asuntos que se viven en la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Hoy nos acompaña el diputado herediano Gilberto Campos, con quien vamos a conversar muy al grano sobre la situación de la inseguridad ciudadana y de cómo el gobierno la ha abordado. Yo estoy aquí, el diputado también. Ustedes están en sintonía, así que tenemos quórum. Damos inicio. Estos días han sido bastante acelerados en asuntos políticos y gubernamentales. La sociedad costarricense ha exigido que se atienda con prontitud el asunto de la seguridad, que es uno de los que más preocupan. Y efectivamente los números no mienten y hay una ola de violencia, de criminalidad, que es importante analizar, comentar y sobre todo tomar acciones. A partir de esa situación complicada por la que está atravesando el país, hay movimientos en el gobierno. La salida del ministro de Seguridad, la llegada de un nuevo ministro que ya tiene experiencia. ¿Cuál es tu opinión sobre esta situación en particular en el Ministerio de Seguridad? El organismo de investigación judicial tiene una proyección actualmente en donde Costa Rica posiblemente pueda superar más de 900 homicidios dolosos a final del periodo, a final del año. Esto es reflejo de una carnicería que se vive en este momento en nuestras calles, en nuestros barrios, en donde diferentes bandas se están disputando territorios. La estrategia que hasta el momento había seguido el gobierno desde que arrancó no ha tenido mayor resultado, es la realidad, están los números. Y si bien es cierto, han habido detenciones importantes producto de los operativos que se han implementado, lo cierto es que el problema estructural no se resuelve, que es recuperar territorio. Y desde esa perspectiva, la falta de una política pública en materia de seguridad articulada y coherente que incorpore no solamente el tema de recursos, sino también el tema operativo, el tema de mando y el tema de estructura policial, pues obviamente es ausente en esto. Entonces, las acciones que se han venido identificando con el pasar del tiempo han sido muy reactivas y muy apagafuegos. La definición de una estrategia conocida como Costa Rica Segura, en donde lo que se pretende es tratar de trasladar presupuesto de otras instituciones del Estado al Ministerio de Seguridad Pública, tiene una buena lógica, pero desgraciadamente no está articulada desde el punto de vista de una política pública completa. Y eso hace que posiblemente el resultado vaya a ser muy parcial. Sin embargo, en los gobiernos hay cambios de jerarcas. Frecuentemente hay cambios de jerarcas. Yo no recuerdo un gobierno en donde no hayan habido sustituciones. ¿Qué es lo que uno esperaría con una sustitución? Bueno, que haya un plan distinto, que haya un planteamiento diferente, que haya un manejo diferente, que haya una asignación de recursos diferente y que eso genere una mejoría en los números que tenemos. Yo no sé si el planteamiento puede ser mejor o peor. Lo que sí es cierto es esperamos que sea mejor. No, esa es la esperanza. Lo que sí es cierto es que nosotros nos mantendremos vigilantes de que las acciones que va a implementar el nuevo jerarca tengan como objetivo fundamental la recuperación del territorio. ¿Por qué es tan importante esto? Porque Costa Rica, desde hace muchísimos años, ya dejó de ser un territorio de paso para convertirse en un territorio en donde se está trasegando droga. Y como parte de todas las causas criminógenas que dan como resultado el fenómeno del narcotráfico, es importante abordarlo desde un punto de vista
específico e integral, que no solamente se incorpore la parte policial, tanto preventiva como represiva, y aquí estamos hablando del organismo de investigación judicial, sino también que se incorpore la parte de generación de empleo, salud, educación, inversión en la regeneración de ese tejido social desgastado que tiene Costa Rica y que nos está generando este problema. En algún momento dijiste en el plenario que al organismo de investigación judicial están recortando el presupuesto también. Así es. Nosotros no podemos, como Estado costarricense, ahorrar ni pesos ni chuminos en educación, en salud y muchísimo menos en seguridad. Si lo que queremos hacer es controlar el gasto público de manera eficiente, entonces deberíamos empezar por quitar las duplicaciones y las duplicidades de instituciones que no le están generando un mayor aporte al país y que más bien están absorbiendo parte de ese presupuesto estatal. ¿Con qué fin? Para trasladar esa plata a salud, educación y seguridad, pero principalmente seguridad. ¿Qué es lo que ocurre? Que con la aplicación a rajatabla de la regla fiscal, el Ministerio de Hacienda lo que le dice al Poder Judicial es: usted tiene a partir de ahora la planificación presupuestaria con base en un recorte de 10.000 millones de colones, de los cuales 3.000 millones de colones le tocan al OIJ. Y perdón, pero es que el organismo de investigación judicial es la policía que investiga en este país. Es la policía que reactivamente atrapa a los malos. Es la policía que, como resultado de la investigación, hace los allanamientos, la que captura, la que le da seguimiento, la que custodia. Es decir, el organismo de investigación judicial, si bien es cierto, es una policía distinta a la policía administrativa, a fuerza pública y a todas las demás, es parte esencial del sistema de seguridad del país. Y hoy por hoy no podemos de ninguna manera ahorrar en materia de seguridad ni hacer recortes presupuestarios en materia de seguridad, tomando en consideración que posiblemente superemos los 900 homicidios dolosos, como decíamos al principio, al final de año. Las señales del gobierno, para decirlo menos, son contradictorias. Se aprobó mediante una mayoría de fracciones en la Asamblea Legislativa entrar a conocer el expediente 23.090 sobre crimen organizado. Sin embargo, pocos días después el gobierno cambia de opinión y anuncia que lo va a desconvocar a partir del 15. ¿Cómo entender esto? Sí, aquí yo quisiera apartarme quizás un poquito de la posición del diputado y del político y ponerme un momentito el sombrero del politólogo, ¿verdad? Y es que uno no entiende en realidad el manejo que hace el gobierno del proyecto de jornadas 4.3, de jornadas excepcionales. Este proyecto tiene muchísimos años de estar dando vuelta en la Asamblea Legislativa. Este gobierno lo asumió como un proyecto de gobierno sin ser proyecto de gobierno. Es decir, es un proyecto que no es de autoría de este gobierno, pero ellos asumen que es un proyecto estratégico y esencial para el país y le dan paternidad. No hay problema con que un gobierno haga eso, que encuentre un proyecto previo o le parezca bueno y diga: yo voy a muerte con este proyecto. Lo que sí es interesante es que la maniobrabilidad que debería tener para la negociación de este texto, que es un texto sumamente complejo, que incorpora conflictividad natural de parte de las fracciones de izquierda, como podría ser el Frente Amplio, un ala de izquierda fuerte dentro de Liberación Nacional, o la posición un poco más radical de otros compañeros diputados, lo que está generando es impedir la discusión y la aprobación de ese proyecto. Ergo, hay que buscar una salida de consensos y lo que se pretende es crear un régimen distinto, laboral, incluido dentro de nuestro código laboral, ¿no? Nuestra ley laboral. Entonces, para que esto ocurra, el gobierno lo que hace es juntar los dos proyectos, el 23.090, que tiene que ver con crimen organizado, y el de jornadas excepcionales, que tiene que ver con 4.3, las jornadas 4.3, o las mal llamadas jornadas 4.3. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando vos juntas estas dos cosas y una está a punto de caerse,
porque es clarísimo que el proyecto de jornadas excepcionales necesita una redacción de consenso, y tal y como está planteado, posiblemente no alcanza los votos necesarios para hacer ley, y lo amarras al de crimen organizado, que sí tiene consenso, que sí hay posibilidad de pasarlo rápidamente, que todas las fracciones estarían dispuestas a votarlo de manera inmediata. Sí, lo que estás haciendo es poniendo en riesgo la seguridad del país a cambio de un proyecto de ley que no representan vidas costarricenses. Hablando de la muerte en calle. Es claro que representan vida en función de trabajo, sostenimiento familiar, acceso a empleo y demás. Pero no estamos hablando de crimen organizado, no estamos hablando de bandas criminales, no estamos hablando de balazos en la calle, no estamos hablando de muertos en carretera, ni en barrios, ni nada. No estamos hablando de nada de eso. Entonces, amarrar las dos cosas plantea una posición muy complicada para el gobierno, porque algunos sectores lo están viendo como un chantaje, ¿ya? Como un chantaje político. Es decir, si no me aprueba jornadas 4.3, no dejo que se apruebe ni que se discuta el de crimen organizado, que es un proyecto con el cual prácticamente todo el mundo está de acuerdo. Es un tema complejo de analizar desde esa perspectiva. Pero aún así se plantea el escenario y, como lo dijo la fracción del PLP en un comunicado que se emitió el martes, es un grave error. Es un grave error. Y es un grave error por 3 factores. Uno, porque es urgente la aprobación del proyecto 23.090 para evitar que salgan criminales a la calle. No solamente que salgan criminales a la calle, sino que se resuelva, que no se resuelva el entuerto que tenemos con el tema de la aprobación de la ley de la Jurisdicción Especial de Crimen Organizado. Eso para empezar. En segundo lugar, porque hay consenso. Es decir, la mayoría de las fracciones están de acuerdo en aprobar el proyecto. Y aprobémoslo y salgamos de eso. Y démosle espacio al resto de la agenda. Y en tercer lugar, porque urge. Porque es crítico para el país que ese proyecto se apruebe. Hay clamores de que el proyecto podría tener algún problema, algún vicio, pero bueno, eso se verá conforme el procedimiento. Claro, para eso es importante la discusión. Para eso es importante la discusión. Pero si no logramos tener discusión y nos desconvocan el proyecto, entonces ¿cómo vamos a tenerla? Ese es parte de los sinsabores que hay alrededor de este tema. Muy bien. Eso es lo que queríamos conversar, puntualizar sobre la urgencia en materia de seguridad y también para volver a dejar patente la posición de la fracción del PLP sobre el 23090 de crimen organizado y reiterar el pedido entonces para que este proyecto ingrese como se planteó originalmente y se pueda discutir. Con todo gusto, Gabriel. Muchísimas gracias.